Buenas, bueno, este video y dos más creo, voy a explicar algunas cosas básicas pero que son súper importantes de matemáticas para entender un poco eh, las ecuaciones, las leyes en física, porque las leyes en física se expresan de forma matemática, y sobre todo en cómo deducir o cómo demostrar matemáticamente algún teorema o alguna ecuación en física. Entonces para eso hay que entender sí o sí álgebra eh, y ecuaciones. ¿Ya? Eh, Ahora para lo que yo quiero, que es que algo te entienda algunas ecuaciones que él ya conoce, pero que las entienda de forma matemática y cómo se llegan a ellas. Y mi idea es que entienda ecuaciones más o menos simples. Entonces con que algo te entienda ecuaciones de primer grado es suficiente. Ya. Entonces me gustaría partir con un poco qué es esto de qué es lo que es una ecuación y qué se puede hacer con ellas. Por ejemplo, una ecuación es una igualdad. Por ejemplo, aquí tengo un 1, aquí tengo 3 menos 2. ¿Ya? Tengo un signo igual, al lado izquierdo tengo un 1 y al lado derecho tengo una operación, que es 3 menos 2. 3 menos 2 es 1, ¿ya? O sea que esto me da 1. O sea que al lado izquierdo tengo 1 y al lado derecho tengo un 1. Entonces aquí tengo una igualdad. O sea, esto es obviamente correcto, está correcto. Entonces esto es una ecuación. Ahora, ¿qué pasaría si yo a esto, voy a repetir lo que había escrito, qué pasaría por ejemplo si a este 1, al lado izquierdo de esta ecuación yo sumo 4? Si yo sumo 4. Obviamente, si al lado derecho no hago nada, ¿ya? Si simplemente bajo esto, lo dejo acá y no hago nada más, esto ya estaría incorrecto, ¿cierto? Porque 1 más 4 me da 5 y esto me da 1. Y 5 no es igual a 1. Entonces está incorrecto. 5 es distinto de 1. Entonces la forma de poder hacer que esto siga siendo coherente, si es que yo hago una operación a un lado de la ecuación, es que al otro lado también haga lo mismo. ¿Ya? Voy a repetir esto. Aquí tengo 1 igual a 3 menos 2. ¿Ya? Que era esto. Que sabemos que es correcto. Y ahora lo que voy a hacer es, bueno, mantengo el 1 y voy a hacer una operación. Voy a sumar 4. Bajo el igual, bajo lo que tenía al lado derecho. Ahora, para que esto siga siendo coherente, estoy obligado a que al lado derecho haga lo mismo. Si aquí sumé 4, acá tengo que hacer lo mismo, tengo que sumar 4. Y de esa forma te aseguro que esto es correcto. ¿Ya? Si 1 es igual a 3 menos 2, que sabemos que es correcto, o sea, si 1 es igual a 3 menos 2, y a un lado sumé 4, al otro lado tengo que sumar sí o sí 4 para que se mantenga la igualdad. Comprobémoslo. 1 más 4 es 5. 3 menos 2 es 1. 1 más 4, 5. Entonces ahora me queda 5 igual a 5, lo que es correcto. ¿Ya? Entonces, primera conclusión. Si yo al lado de la ecuación, haciendo alguna operación sumando, restando, multiplicando, dividiendo, elevando al cuadrado, sacando raíz, logaritmo, exponencial, lo que sea, hago una operación a un lado de la ecuación, estoy obligado a que en el otro lado tenga que hacer lo mismo para que se mantenga la igualdad. ¿Ya? Otro ejemplo. Pero ahora vayamos metiendo de a poco el álgebra. A mí me dicen que A es igual a B más C. ¿Ya? Esto puede ser, no sé, alguna propiedad geométrica, eh,
Da lo mismo de dónde provenga esto, pero demos por hecho que A es igual a B más C, donde A, B y C son variables. ¿Ya? Ahora, a mí se me ocurre, ¿ya?, que, por ejemplo, al lado izquierdo yo voy a restar C. ¿Ya? Entonces, originalmente tengo A en el lado izquierdo y lo que voy a hacer es restar C. ¿Ya? Quiero restar C porque me da la gana, porque quiero hacer algo. ¿Ya? Entonces, en el lado derecho, que tenía B más C, estoy obligado a restar ese C para que se mantenga la igualdad, como lo hicimos acá. Si aquí sumamos 4 al lado izquierdo, al lado derecho también tengo que sumar 4 para que se mantenga la igualdad, porque si no va a estar incorrecto. Entonces, si originalmente yo sabía que A es igual a B más C, y al lado izquierdo resto C, entonces al lado derecho estoy obligado a restar C para que sea coherente. ¿Ya? Si yo no resto C, esto está incorrecto. Está incorrecto porque ya no se cumpliría que A es igual a B más C. Como yo resté C al lado izquierdo, al lado derecho estoy obligado a hacer lo mismo. ¿Ya? Y aquí vimos el ejemplo numérico de por qué hay que hacerlo. ¿Ya? Ahora, aquí pasa algo interesante. Voy a repetir este A menos C, aquí no voy a hacer nada. Pero si se dan cuenta, aquí tengo C menos C. O sea, tengo un número que le resto el mismo número. Por ejemplo, puede ser 3 menos 3, 4 menos 4, 5 menos 5. ¿Ya? Entonces tengo C menos C. Siempre que yo a un número le reste el mismo número, me va a dar 0. ¿Ya? Entonces aquí, independiente del valor de C, si yo a ese número le resto el mismo, me va a dar 0. Entonces aquí tengo B, que es esto, y aquí tengo 0, así que no lo pongo. No aporta. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo originalmente tenía A igual a B más C, y ahora tengo que A menos C es igual a B. Esta ecuación, ¿ya?, es lo mismo que esta ecuación. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí tengo, por ejemplo, que si yo sumo B más C me da A. Y aquí tengo que si yo resto A menos C me da B. O sea que tengo la misma ecuación, pero aquí tengo aislada otra variable. Aquí tenía aislada A como función de B y C. Aquí tengo aislada la variable B como función de A y C. Obviamente, si yo sé que A es igual a B más C, ¿ya?, y conozco dos de estas tres variables, yo puedo expresar la variable que falte en función de las otras dos. Como pasó aquí, aquí tengo expresada B en función de A y C. Aquí tengo expresada A en función de B y C. Conclusión, si A es igual a B más C, sí o sí B es igual a A menos C. ¿Y cómo llegamos a eso? Simplemente haciendo la misma operación al lado izquierdo y al lado derecho de la ecuación. ¿Qué operación hice? Que yo al lado izquierdo resté C. Resté este número. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, esto, para hacerlo de forma rápida, por ejemplo, si a mí me pidieran aislar B sabiendo esto, ¿ya?, si me pidieran aislar B, o sea, llegar a esto sin hacer esto, aquí se dan cuenta que, ¿qué pasó? Es como si este C pasara hacia el otro lado. Aquí tengo B, aquí tengo B. Aquí tengo A, aquí tengo A. Pero ahora este C no está acá, sino que pasó hacia el otro lado. Entonces, si yo quiero expresar B en función de las otras variables, este B lo dejo tal cual y quiero dejarlo solo. Así que este C me está molestando. ¿Qué hago? Paso ese C hacia el otro lado. Y para poder hacer eso y para que se mantenga coherente, lo tengo que hacer de tal forma que este C pase hacia el otro lado con signo menos. O sea, con la operación contraria, con el signo contrario al cual tenía acá. Por ejemplo, si ahora me piden aislar C, dejo el C solo, ¿ya? Dejo el C solo. Bueno, aquí para que no se confundan, voy a dejarlo acá, porque el C está al lado derecho. Ya no pongo el B, porque quiero dejar el C solo. Aquí tengo A,
Bueno, y el b acá estaba sumando, así que tengo que pasarlo al otro lado restando, con signo contrario. Menos b. Entonces aquí logré aislar c en función de a y b. ¿Ya? Tengo tres ecuaciones que son la misma ecuación. La única diferencia es que aquí tengo expresada a en función de b y c, aquí tengo expresada b en función de a y c, y aquí tengo expresado c en función de a y b. Y lo que hicimos aquí se conoce como despejar. ¿Ya? Despejar. Y en el fondo estamos resolviendo una ecuación. ¿Ya? Porque se supone que yo dos de las tres cantidades las conozco y quiero conocer la otra cantidad. Entonces en el fondo aquí estamos resolviendo una ecuación de primer grado. Entonces en este video lo que quería mostrar era cómo nace eso de por qué despejar y de por qué cambiar el signo. Cómo nace ese concepto. Y no es más que para mantener la coherencia en la ecuación. Si yo hago algo a un lado, tengo que hacer lo mismo al otro lado. Eso sería todo. Y en el próximo video seguimos aprendiendo un poco más sobre esto.